Bien, el tema que vamos a ver hoy es circulación cerebral. Importancia del tema. El ACV representa la segunda causa de muerte luego de la cardiopatía isquémica. En Uruguay, la incidencia de ACV se ha estimado en 181 casos cada 100.000 habitantes al año. 6.000 eventos anuales y tienen una alta mortalidad con 2.500 muertos anuales. Tiene un alto impacto en discapacidad física y cognitiva. En los casos en que la ACV no mata, se genera discapacidad tanto física, pudiendo ir a un domicilio en una situación de dependencia motriz muy alta, pero también con discapacidad cognitiva, desde afasias severas que no permiten la comunicación adecuada e incluso ningún tipo de comunicación en los peores casos. Entonces, como dice ahí, es la primera causa de discapacidad en el adulto, es un problema para la salud pública por su elevada mortalidad y las severas secuelas y por los gastos sanitarios que tiene. Se define como el movimiento de sangre que abastece el encéfalo a través de la red de arterias y venas cerebrales. La vascularización encefálica depende de dos grandes sistemas, del sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar. Ahí vemos el sistema arterial, venoso y polígono de Will. El sistema arterial, como dije, se divide en carotidio y vértebro-basilar. El sistema carotidio es encargado del 80% del flujo sanguíneo cerebral y el otro del 20% del flujo sanguíneo cerebral. Dentro del sistema carotidio, las dos carótidas primitivas tienen un origen diferente. La derecha del tronco braquioencefálico y la izquierda nace del arco aórtico. Se dividen interna y externa a nivel de la cuarta vértebra cervical. La interna penetra en el orificio carotidio y sus ramas terminales dan a la arteria silviana y la arteria cerebral anterior. El sistema vertebrobasilar está formado por el tronco vertebrobasilar y las dos ramas de su bifurcación, las arterias cerebrales posteriores. Después tenemos el sistema venoso, que está compuesto por venas, y por último, el polígono de Willis, que su importancia es, en el caso de si riesgo isquémico, es como una especie de vía alternativa y asegura un flujo sanguíneo cerebral. En cuanto a la fisiología, la tasa de consumo de oxígeno cerebral es de alrededor de 3,5 mililitros cada 100 gramos de tejido por minuto. Las células cerebrales son más dependientes de un adecuado aporte sanguíneo que las células de otros órganos. Las neuronas mueren a los 5 a 7 minutos. Entonces, el volumen intracraniano se divide en tres compartimentos, que los encontramos acá. Entonces, el aumento del contenido, nombrándolos, ¿no? El volumen sanguíneo cerebral, que es variable, de aproximadamente 150 mililitros, el líquido cefalorraquídeo, que también es variable, de aproximadamente 150 mililitros, y el parénquima cerebral, que es fijo y es de un 80%. Entonces, el volumen del contenido este es el volumen del cráneo, ¿verdad? Entonces, según la doctrina de Monroe y Kelly, el cráneo adulto es una cavidad inextensible. Entonces, cualquier aumento de cualquiera de ellos, al esto tener que ser constante, se debería compensar con la salida o con la disminución de los otros. Entonces, de esta forma, repitiendo, un aumento del volumen de alguno de estos compartimentos debe acompañarse de una reducción comparable del volumen de los otros para evitar el aumento significativo de la PIC, que la PIC es la presión intracraniana. Tenemos esta curva, que es la curva de presión volumen intracraniano. Acá sería la PIC, que es la presión intracraniana. Acá está el volumen intracraniano. Y acá podemos ver dos sectores, ¿sí? Este es el eje de las X con la presión, y ese es el eje de las, perdón, el eje de las Y con la presión y el eje de las X con el volumen. Entonces, en la curva podemos reconocer dos sectores. Un sector inicial, plano, en el cual el aumento del volumen induce un leve aumento de presión, es un lugar de alta complacencia, gracias a los mecanismos compensadores que ahora los vamos a ver, y finalmente, pequeños cambios de volumen, que vendría a ser el sector este que está acá, que es el sector final. Pequeños cambios de volumen provocan unos aumentos cada vez mayores de la PIC. Es una relación exponencial, por lo tanto tiene baja complacencia. ¿Tá? Acá puse para recordar la ecuación de complacencia, que es delta B dividido delta P. Entonces, el primer sector de la curva, que sería este, en el cual es alta complacencia, tiene una alta complacencia porque ante aumentos de la PIC
ante aumento de volumen, el aumento de la PIC es pequeño, el primer sector de la curva se explica por la acción de los mecanismos compensadores, funcionando adecuadamente. Aquí el aumento del volumen es compensado mediante el desplazamiento de la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo. El aumento del volumen progresa hacia el segundo sector y comienza a desplazarse la sangre arterial con el consiguiente riesgo de isquemia, ¿sí? Dentro de estos mecanismos compensadores que estamos viendo, como dijimos anteriormente, como tiene que ser constante, y el aumento de cualquiera de ellos se tiene que compensar con la salida de los otros, frente a un aumento de la PIC, lo primero que va a salir va a ser la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo, luego la sangre arterial con el riesgo de isquemia, y finalmente las estructuras encefálicas con el riesgo de herniación encefálica. Bien, el volumen sanguíneo cerebral, que es esto que estamos viendo acá, podemos ver, después de esto, podemos pensar que el volumen sanguíneo cerebral es uno de los principales determinantes de la PIC, ¿sí? El volumen sanguíneo cerebral está compuesto por 2/3 por lechos capilares y los vasos venosos, y el tercio restante se encuentra en los vasos arteriales. Entonces, frente a una vasodilatación, por ejemplo, hay un aumento del tamaño del vaso, digamos, y por lo tanto un aumento de la presión intracraneana, genera un aumento de la presión intracraneana, y lo contrario, si el volumen sanguíneo cerebral disminuye, hay vasoconstricción, eso genera una disminución de la PIC. Después tenemos a la PPC, que la podemos ver acá, que es la fuerza que impulsa el movimiento de sangre a través de la circulación cerebral. Se define como la diferencia entre la presión a la entrada de la circulación cerebral, correspondiendo a la PAM, y la presión de salida de la misma. Para mantener una buena PPC, entonces, a partir de esta ecuación, sabemos que tenemos que tener una adecuada PAM y evitar aumentos de la PIC. Y por lo tanto, después tenemos el flujo sanguíneo cerebral, que el flujo sanguíneo cerebral es el volumen de sangre aportado al encéfalo por unidad de tiempo, y tiene esta ecuación, PPC dividido resistencias vasculares cerebrales. Entonces, la PPC y el calibre de los vasos cerebrales son las principales determinantes del flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo se regula el flujo sanguíneo cerebral? A través de la autorregulación cerebral, de la cascada vasodilatadora y vasoconstrictora, y la regulación de algunas variables como son la temperatura, los gases y el consumo de oxígeno cerebral. Entonces, esta es la curva de autorregulación, en el cual podemos ver en el eje de la Y el flujo sanguíneo cerebral, y en el eje de la X es la PPC, acá dice PAM, pero sería presión de perfusión cerebral. Entonces, esta curva de autorregulación lo que representa es la capacidad de mantener un flujo sanguíneo cerebral constante a pesar de la variación en la PPC, mediante cambios en el calibre de los vasos arteriales. Es un fenómeno intrínseco de la vasculatura encefálica, tiene un periodo de latencia de aproximadamente 2 segundos, y entonces lo que podemos ver acá es esta meseta, ¿sí? Que entre 50 y 150 de PPC se mantiene el flujo sanguíneo cerebral constante. Y esto lo logra a expensas de lo que vemos acá arriba. Cuando vamos hasta este sector de la curva, podemos ver que la vasodilatación está en el máximo, o sea que el volumen sanguíneo cerebral aumenta, y para este sector podemos ver que hay vasoconstricción, también lo podemos ver con esto de acá, y el volumen sanguíneo cerebral, por lo tanto, baja. Acuérdense que el volumen sanguíneo cerebral sigue al tamaño de los vasos, digamos. Entonces, esto se sucede gracias al cambio de calibre de los vasos. ¿Cuándo? Entonces, para este lado, cuando estamos de este lado de la curva, cuando la vasodilatación está en el máximo, pero la PPC igual nos sigue bajando, corremos el riesgo de isquemia. Y lo contrario pasa hacia el otro lado de la gráfica, en el cual cuando la PPC sigue aumentando y está la vasoconstricción al máximo, corremos riesgo de hiperemia. Después, lo otro que podemos ver es esta curva, podemos ver lo mismo, pero para que se corra hacia la derecha, que es en el caso de los hipertensos, en el cual los hipertensos tienen más riesgo de, toleran mejores las presiones altas, porque esta curva se corre para la derecha, pero
a presiones más altas ya llegan enseguida al isquemia, como por ejemplo lo vemos acá. Acá, a partir de este sector de acá, digamos que terminaría, pongamos un número 70 de PPC, ya estarían en el riesgo, la vasodilatación ya estaría en el máximo, ya estaría en isquemia, al contrario, un paciente no hipertenso que podría llegar hasta acá. Bien. Y después, cuando se supera el límite de vasodilatación, que es el máximo, como dijimos el ejemplo este de acá, una mayor caída de la PPC, o sea que si la PPC sigue cayendo, determina colapso vascular. La vasodilatación queda en el máximo, pero ya hay un máximo, cuando está en el máximo ya la PPC sigue bajando, en este sector de acá se genera el colapso vascular, que esto genera descensos del flujo sanguíneo cerebral, isquemia, que favorece el desarrollo de edema encefálico y potenciaría la hipertensión endocraniana y el descenso de la presión de perfusión cerebral. Bueno, como dijimos anteriormente, regulación del flujo sanguíneo cerebral a través de la autorregulación cerebral y las cascadas vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Tenemos las cascadas vasodilatadoras, en el cual esto sucede cuando la autorregulación está indemne, ¿está? O sea, cuando la autorregulación no está abolida, que puede suceder en algunas injurias, como por ejemplo el traumatismo encefalocraniano. Entonces tenemos la cascada vasodilatadora, que es esta, en el cual, frente a una disminución de la PPC, por ejemplo, que puede ser porque hay una baja PAM, como dice ahí, o un aumento de PIC, como dice acá, se genera una vasodilatación. Si nos recordamos la curva de autorregulación, que está acá, cuando empiece a bajar la PPC, la vasodilatación está al máximo. Entonces, si baja la PPC, se genera vasodilatación, esta vasodilatación aumenta el volumen sanguíneo cerebral, y cuanto más volumen sanguíneo cerebral, más presión intracraniana. Y este aumento de la presión intracraniana genera una disminución de la PPC y se forma una cascada vasodilatadora. Y lo mismo sucede, pero con vasoconstricción. En caso que aumente la PPC, sea por un aumento de la PAM o por una disminución de la PIC, y la autorregulación está indemne, se genera, frente a un aumento de la PPC, vemos que hay vasoconstricción. Entonces se genera vasoconstricción, disminuye el volumen sanguíneo cerebral y disminuye la PIC. Y esto genera, esta disminución de PIC genera más aumento de PPC. Bien. Lo tercero para regular el flujo sanguíneo cerebral son la regulación de las variables. Entonces tenemos la temperatura, que se dice que existe una correlación directa entre el flujo sanguíneo cerebral y el consumo de oxígeno cerebral. Después tenemos la presión de oxígeno, que la hipoxemia produce vasodilatación cerebral cuando la presión de oxígeno baja menor a 60, o sea que cuando hay una insuficiencia respiratoria severa, y la peroxia puede inducir vasoconstricción, pero cuando la presión de oxígeno llega a 200 milímetros de mercurio. Y por último, la PCO2, en el cual la hiperventilación es el método más bajo para bajar la PIC. Sabemos que la PCO2 genera vasodilatación, entonces si hay vasodilatación genera un aumento del volumen sanguíneo cerebral, y si hay un aumento del volumen sanguíneo cerebral va a haber un aumento de PIC. Entonces lo que se produce es una hiperventilación para lavar el CO2, y por lo tanto generar vasoconstricción y generar una disminución del volumen sanguíneo cerebral para poder lograr bajar la presión intracraniana, ¿sí? Entonces, la CO2, como dijimos, tiene un efecto vasodilatador. Luego del daño encefálico, la respuesta vascular del CO2 puede alterarse transitoriamente, pero frecuentemente se observa una recuperación en las primeras 24 horas. Si esta alteración transitoria de la respuesta a la CO2 se mantiene, el pronóstico es gravísimo. Entonces ahí sale el concepto de vasoparálisis disociada. Que la vasoparálisis disociada es el estado en que coexisten una autorregulación alterada, pero con la reactividad del CO2 conservada. Los pacientes que tienen esto se asocian a un peor pronóstico vital de los pacientes que los pacientes que presentan la vasoparálisis disociada tienen un peor pronóstico vital. Injuria encefálica aguda. Es un síndrome clínico de presentación aguda generado por una lesión encefálica. La injuria encefálica puede ser por la presencia de un neurodeterioro en cualquiera de sus formas, aguda porque es de presentación reciente, y bueno, puede ser estructural,
cuando están las alteraciones demostrables, no estructural, como por ejemplo tóxicas, infecciosas, en el cual también está alterada la funcionalidad. Entonces, ¿cuáles son las causas de la ínfula cefálica aguda? Son el ataque cerebrovascular isquémico y hemorrágico, trauma, como por ejemplo el TEC, traumatismo cefalocraniano, las metabólicas, las infecciosas y las tóxicas. Entonces, viendo lo primero, que es el ataque cerebrovascular isquémico, vamos a ver las bases etiopatogénicas. Entonces tenemos el AIT, que el AIT es un breve episodio de disfunción neurológica causado por un disturbio focal, secundario isquemia cerebral o retiniano. Dura menos de 1 hora, sin evidencia de infarto agudo en la imaginología y o anatomía patológica. Es una emergencia médica por el riesgo que tiene de hacer una ACV, que requiere, por eso es sumamente importante su rápida diagnóstico y tratamiento. La fisiopatología del AIT, lo que sucede es la reversibilidad se presenta como un síndrome focal neurológico con alteraciones neurológicas, sea cual sea, en el cual revierte los síntomas antes de 1 hora, y luego le hacemos la tomografía y no se muestra, no hay isquemia, y los síntomas revierten. Entonces, esta reversibilidad de los síntomas se debe a que estos émbolos son friables y se disgregan rápidamente con restitución del flujo sanguíneo en el área isquémica. Por lo general, es un diagnóstico retrospectivo, porque el paciente cuando consulta en la emergencia, los síntomas por lo general ya no están. Bien. Después tenemos el infarto cerebral, en el cual los signos clínicos responden a una afectación focal de causa vascular cerebral de una duración mayor a 1 hora. Es una lesión isquémica demostrada en la imaginología. Esto sí se demuestra como isquemia en la tomografía de cráneo, en el cual es importante recordar que a todo paciente que se presenta con esta sintomatología y que dura más de 1 hora, y cuando le hagamos la tomografía de cráneo, por lo general la isquemia en la primera tomografía no se ve porque recién configura las 24 o 48 horas. La primera tomografía que se hace es para poder descartar que no sea un ACV hemorrágico. Puede ser de origen arterial o venoso, y como dije, puede ser isquémico o hemorrágico. Dentro del hemorrágico está la intraparenquimatosa o la hemorragia subaracnoidea. Y bueno, y el isquémico se clasifica según la clasificación de todas, para buscar la etiología. Pero grande puede ser una ACV aterotromboembólico arteria-arteria, que es una placa en sufrimiento, en el cual se genera una trombosis local, se desprende un coágulo que viaja hasta ocluir una arteria distal e interrumpe el flujo sanguíneo en el territorio cerebral irrigado por dicha arteria. O un ACV cardioembólico, que puede ser secundario, por ejemplo, una fibrilación auricular, en el cual son émbolos generados desde el corazón. Y bueno, también es importante recordar que el ACV isquémico se puede transformar en un ACV hemorrágico. Bien, la otra injuria importante es el traumatismo encefalocraniano, que se define como lesiones que involucran tejidos blandos, óseos, de cabeza o el encéfalo, con o sin lesión estructural. Se clasifican leve, moderado o severo, según el Glasgow. Puede ser grave, cuando es un TEC grave, es cuando tiene un Glasgow menor o igual a 8, o cualquier nivel de Glasgow, pero que requiere intervención quirúrgica por una lesión ocupante de espacio. Bien, entrando a la hipertensión intracraniana, podemos definir hipertensión intracraniana como un aumento de la presión intracraniana mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. El valor normal de la presión intracraniana es de 7 a 15 milímetros de mercurio. Pueden ser por 2 mecanismos, tanto mecánico como hemodinámico. Y bueno, puse la ecuación para recordar que la PAM es igual a la PPC menos la PIC. Entonces, existen elementos clínicos para sospechar hipertensión endocraniana, como son la cefalea, como son los vómitos, como son las alteraciones oculares. El edema de papila se produce por una alteración en el retorno venoso retiniano debido a la hipertensión endocraniana, por ejemplo. Entonces, como dijimos, tiene 2 mecanismos, mecánico o hemodinámico.
El mecánico es por un aumento del volumen de alguna de las estructuras intracraneanas, generando una compresión de los tejidos encefálicos adyacentes, afectando su función. Y el hemodinámico es el aumento de la PIC, que como dijimos previamente, como vemos en la ecuación que puse ahí, el aumento de la PIC va a determinar un descenso de la PPC, que en presencia de autorregulación conservada va a determinar una vasodilatación. Entonces, esa vasodilatación va a generar un aumento del volumen sanguíneo cerebral, va a aumentar más la PIC y por ende va a bajar más la PPC. Esto es lo que dijimos que es la cascada vasodilatadora que se da cuando tenemos la autorregulación indemne. ¿Cómo podemos interrumpir este circuito? Se interrumpe cuando generamos ascensos de la PPC, o se supera el nivel de máximo de vasodilatación. Y después, otro concepto importante es el efecto robo, en el cual la autorregulación puede estar abolida o indemne. Seguramente, por lo general, en el sector donde el encéfalo que está injuriado, la autorregulación está abolida y en otros sectores está indemne, entonces el flujo sanguíneo cerebral va hacia los sectores con la autorregulación indemne, perjudicando así las regiones más injuriadas, incapaces de producir la vasodilatación, agravando así más las regiones afectadas. ¿Cuáles son los mecanismos generadores de hipertensión endocraniana? Tenemos el líquido cefalorraquídeo, su aumento que genera hidrocefalia. En el parénquima cerebral podemos ver edema cerebral y otras lesiones de efecto de masa. Después tenemos el volumen sanguíneo cerebral, que está dado por las alteraciones de la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Y lesiones ocupantes de espacio, como son los hematomas, las contusiones hemorrágicas. Entonces, la hidrocefalia es un aumento del líquido cefalorraquídeo que resulta del desequilibrio en la formación, circulación y o reabsorción del mismo. Esto puede ser afectado por diversas patologías, entre ellas la meningitis y la hemorragia subaracnoidea. En el TEC, por ejemplo, está dado por una acumulación de sangre. Después tenemos el edema cerebral, que es edema citotóxico, edema vasogénico y edema iónico. Y después tenemos las alteraciones del volumen sanguíneo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, que es el swelling, que es un aumento del volumen cerebral por una vasodilatación generalizada vinculada al aumento del volumen sanguíneo cerebral. Los mecanismos de lesión celular. Tenemos el core isquémico y el área de penumbra. El core isquémico es la zona de isquemia severa, en el cual el flujo sanguíneo cerebral regional es menor a 7 mililitros cada 100 gramos minuto, y el mecanismo de muerte celular es la necrosis. Y después tenemos el área de penumbra, en el cual es una zona de isquemia moderada, que tenemos el flujo sanguíneo cerebral regional entre 7 y 17 mililitros cada 100 gramos minuto, y que las células aún están viables y existen a su vez otros mecanismos, como por ejemplo la apoptosis. Y este es el blanco terapéutico, en el cual cuando hacemos las terapias de reperfusión, frente a un paciente que tiene un ataque cerebrovascular, por ejemplo, es el cual lo que queremos reperfundir es el área de penumbra para que estas células sean nuevamente viables y que no pasen a ser core isquémico. Entonces acá, esta gráfica es el efecto de la caída de la presión de perfusión cerebral sobre el flujo sanguíneo cerebral. Ahora nos vamos a detener a cada uno de ellos, los invito a que lo puedan mirar. Pero por ejemplo, podemos poner el ejemplo de este. Acá tenemos, como dije, ¿no? Esta es la presión de perfusión cerebral. Y tenemos el rango normal de autorregulación que vendría a ser esto. ¿Sí? Acá tenemos el flujo sanguíneo cerebral, las resistencias vasculares cerebrales, el volumen sanguíneo cerebral, la extracción de oxígeno, el consumo encefálico de oxígeno, el electroencefalograma, el calcio intracelular y el potasio extracelular. Entonces, acá tenemos la penumbra, como dijimos anteriormente, que sería este sector. Tenemos la isquemia letal, como dijimos anteriormente, que sería el core isquémico. Entonces, frente a un rango normal de autorregulación, cuando estamos en el sector inicial, digamos, de la gráfica de autorregulación cerebral, que ya la PPC bajó tanto en el cual el flujo sanguíneo cerebral ya no se puede mantener y la vasodilatación está al máximo, el flujo sanguíneo cerebral comienza a bajar a medida que la PPC sigue bajando. ¿Sí? La vasodilatación la vemos que está al máximo. Y las resistencias vasculares cerebrales están bajísimas por esa vasodilatación.
la extracción de oxígeno comienza a aumentar, el consumo cerebral de oxígeno se mantiene, hay actividad en el electroencefalograma y el calcio y el potasio es normal. Y en la parte de acá, por ejemplo, del core, podemos ver que el flujo sanguíneo cerebral está súper bajo, el volumen sanguíneo cerebral está en el máximo, la extracción también, el consumo comienza a bajar, ya no hay actividad en el electroencefalograma y aumenta el calcio intracelular y el potasio extracelular por la isquemia letal que dijimos necrosis muerte celular. ¿Cuáles son las bases fisiopatológicas del tratamiento de la injuria cerebral? Primero que nada, la prevención. La prevención de los factores de riesgo cardiovasculares, la hipertensión arterial, que el riesgo ACV es 4 veces mayor en los hipertensos que en los normotensos. Otros factores de riesgo, como por ejemplo tabaquismo, la diabetes, la dislipemia. Después hay que hacer las medidas generales, en el cual tratar la temperatura corporal, tratar la fiebre, porque genera mayor demanda metabólica, tratar la glicemia, sobre todo la hipoglicemia, la hiponatremia, la hipernatremia, la presión arterial, mantenerla en un rango en el cual me pueda dar una buena perfusión, presión de perfusión cerebral. Y después están los tratamientos específicos de cada injuria. Tenemos el del ataque cerebrovascular, en el cual está dado por el RTPA, que es la trombólisis intravenosa, que se hace a través del activador tisular de plasminógeno recombinante, y la trombectomía mecánica, que es la reperfusión intraarterial. Bien, está demostrado que los pacientes con RTPA más trombectomía mecánica tienen mejor pronóstico en cuanto a la funcionalidad y la mortalidad que el RTPA solo. O sea que estos tratamientos para el ataque cerebrovascular se potencian, no es que se hace uno o se hace otro. Siempre que se cumpla con el rango de horario que deben tener. Y después, por último, tenemos la hipertensión endocraniana, en el cual se trata a través de 3 niveles crecientes, que son estos que los podemos ver acá, que es el primer nivel, que se hace en orden, primero el drenaje ventricular, después la hemoterapia, después la hiperventilación moderada y después el bloqueo neuromuscular. Y después pasamos, si estas no funcionan y están al máximo, podemos pasar al segundo nivel y por último al tercer nivel. ¿Sí? El primer nivel ponemos el ejemplo del drenaje ventricular, que es para controlar y disminuir el líquido cefalorraquídeo. Para hacer este tratamiento necesitamos tener un catéter intraventricular. Después tenemos la homoterapia, que es con el suero salino hipertónico, el 7,5%, que es un agente osmótico. El suero salino hipertónico eleva la pH, genera un gradiente osmótico que saca agua del espacio intersticial a través de la barrera hematoencefálica, reduciendo el volumen cerebral y por ende la PIC. Después tenemos la hiperventilación moderada, en el cual, como dijimos anteriormente, la idea es lavar la PCO2 para que se genere vasoconstricción, y por último el bloqueo neuromuscular. Bien, la recuperación funcional. El periodo de recuperación luego de una neuroinjuria representa otro objetivo terapéutico dirigido a promover la recuperación funcional y la rehabilitación del paciente. Tanto la neuroplasticidad, que se manifiesta en respuesta a lesiones encefálicas, como la neurogénesis, en donde se regeneran neuronas a partir de stem cell, son dos procesos esenciales para una correcta recuperación. La recuperación después de una ACV también puede ser modelada a través de la farmacoterapia. Muchas gracias.